Saludos a todos y bienvenidos a este espacio de reflexión. Gracias a todas las personas que cada día escuchan las reflexiones, cada día nos dejan sus comentarios. Recordaros que tenemos grupo de amigos en Telegram. Si queréis uniros a la familia, lo podéis hacer. En la descripción de este vídeo, de esta reflexión, tenéis el enlace a Telegram. Escribirnos también a través de WhatsApp, seguirnos en redes sociales, compartir estas reflexiones, dejar vuestros comentarios. Hoy quiero hablaros de un rey que encontramos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 28. La mayoría de los reyes que encontramos en la Biblia, la mayoría, no todos, eran malvados. La mayoría de ellos no hacían lo recto ante los ojos del Señor. La mayoría de ellos incitaban al pueblo a pecar, a adorar a otros ídolos. Y el rey que os vamos a presentar era uno de ellos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 1. Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Pero no hizo lo recto ante los ojos del Señor como su padre David había hecho. Acaz anduvo en los caminos de los reyes de Israel. También hizo imágenes fundidas para los Baales. Mira lo que dice el versículo 3. Quemó además incienso en el valle de Ben-Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado delante de los hijos de Israel. Este versículo es trágico. Hizo pasar a sus hijos por fuego. Imagínate la maldad de una religión que ofrece a niños como sacrificios. Dios permitió que la nación fuera conquistada como respuesta a las malvadas prácticas de Acaz. Incluso en la actualidad, esta práctica no ha sido eliminada. Incluso esta práctica hoy en día, en la actualidad, puede ser el aborto. Quizás no pasar a los hijos por fuego, pero sí destruirlos, destrozarlos del vientre de una mujer. El sacrificio de niños a los dioses crueles de la conveniencia, la economía, el capricho, continúa. Continúa además en instalaciones médicas esterilizadas. Si debemos permitir que los niños vayan a Cristo, primero debemos permitirles que vengan al mundo. El Moloc de este siglo es el aborto, por supuesto. El versículo 4 dice que Acaz sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los montes y debajo de todo árbol frondoso. Por lo cual el Señor su Dios lo entregó en manos del rey de los arameos, que lo derrotaron. Tomaron de él gran número de cautivos y los llevaron a Damasco. Y también él fue entregado en manos del rey de Israel, el cual lo hirió con gran mortandad. Peca, hijo de Remalías, mató en Judá a 120.000 en un día, todos hombres valientes porque habían abandonado al Señor, Dios de sus padres. Otro versículo trágico. El rey de Israel mató en Judá a 120.000 en un día. Todos hombres valientes. ¿Pero de qué te vale ser valiente si has abandonado al Señor? Así lo dice la palabra, así lo hemos leído. Todos hombres valientes porque habían abandonado al Señor, Dios de sus padres. Qué trágico es este versículo. El rey es el primer culpable.
un rey tiene que hacer lo que la palabra de Dios dice, tiene que gobernar con sabiduría. Un rey, un presidente de gobierno, un presidente de una nación, de un país, tiene que gobernar con los principios que Dios establece, con sabiduría, con honor. En primer lugar, temiendo a Dios, dando gracias a Dios porque le ha permitido estar en ese lugar. No creyéndose Dios, sino humillado ante la presencia de Dios. Y un rey, un presidente de una nación, un presidente de un gobierno, si vive de acuerdo a los principios de Dios, hará que el pueblo esté bien. Si tú vives conforme a lo que la palabra de Dios dice, vas a desear el bien a tu nación. Aquí tenemos a un rey Acaz que estaba inclinado a los placeres del mundo. Ya con 20 años adoraba ídolos, baales, pasaba por fuego a sus hijos e incitaba al pueblo a pecar. Pero es que aquí tenemos al ejército de Judá que decidieron vivir apartados de Dios. Porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá a 120.000 en un día, todos hombres valientes porque habían abandonado al Señor Dios de sus padres. ¿Qué hubiera pasado si este ejército de hombres valientes no hubiera abandonado al Señor, al Dios de sus padres? Pues la cosa hubiera sido diferente. Lo primero, estos valientes se hubieran rebelado contra su rey. Seguramente el general del ejército hubiera hablado con el rey y le hubiera confrontado. No estás haciendo bien. Humíllate ante la presencia de Dios. 120.000 hombres perdieron la vida en un solo día. Y todos eran valientes, pero curiosamente todos abandonaron a Dios. Vamos a dar un salto de versículo. Y vamos a pasar al versículo 22. Continuamos en este segundo libro de Crónicas, capítulo 28. Vamos a leer el versículo anterior, el 21. Pues Acaz había tomado una porción del tesoro de la casa del Señor, del palacio del rey de los príncipes, y la había dado al rey de Asiria, pero no le sirvió de nada. Y en el tiempo de su angustia, este rey Acaz fue aún más infiel al Señor. ¡Wow! En el tiempo de su angustia, Acaz fue aún más infiel al Señor. A mí este versículo me da temor de Dios, ¿eh? Me da temor porque en ese momento de súplica, de angustia, de aflicción, este rey, en vez de humillarse ante Dios, en vez de buscar su dirección, en vez de reconocer su pecado, reconocer su debilidad, reconocer que ha fallado a Dios, en vez de humillarse, Acaz fue aún más infiel al Señor. Las dificultades y las luchas pueden devastar a las personas o pueden estimular el crecimiento y la madurez. Para el rey Acaz, las grandes pruebas lo llevaron a un colapso espiritual. Nosotros no necesitamos reaccionar como Acaz. Cuando nos enfrentemos a problemas o a una tragedia, debemos recordar que los tiempos difíciles nos dan la oportunidad de crecer. Cuando enfrentemos pruebas, no te apartes de Dios. Cuando enfrentes algún problema en tu vida, no te apartes de Dios. Vuélvase a Él. Contemple esos momentos como oportunidad para clamar a Dios por socorro. Como expresa el salmista, y como hace unos años atrás Marcos Witt presentaba en una canción muy conocida: mi socorro has sido tú. Acaz, en el momento de angustia, en vez de buscar a Dios, fue más infiel al Señor. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo cuando llega el día de la angustia? ¿Buscamos la presencia de Dios o somos más infieles a Dios? El versículo 26 dice lo siguiente: los demás de sus hechos y todos sus caminos, los primeros y los postreros,
he aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Acaz con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad en Jerusalén, pues no lo pusieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y su hijo Ezequías reinó en su lugar. Acaz no merecía estar sepultado en los sepulcros de los reyes de Israel. Acaz no fue un verdadero rey de Israel. Sí lo fueron otros, pero Acaz no lo sepultaron. No le pusieron en los sepulcros de los reyes de Israel. Lo sepultaron en la ciudad, en Jerusalén, eso sí, pero no lo pusieron en un lugar de privilegio. No merecía estar en ese lugar. Podemos decir que Acaz tuvo un reinado perverso. Si quieres leer el pasaje paralelo de este capítulo, lo puedes leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 16, con algunos cambios, con algunas adiciones. De los 20 monarcas que tuvo Judá, Acaz fue uno de los más débiles. Fue uno de los reyes más corruptos y apóstatas. Si tú comparas los pasajes del segundo libro de Reyes con los pasajes de la historia de Acaz en el segundo libro de Crónicas, te darás cuenta que el reinado de Acaz tuvo dos etapas. La primera etapa era una de apostasía religiosa y su resultante vulnerabilidad ante el ataque de los sirios, y la segunda fue su apelación, su capitulación ante las fuerzas de Siria, que lo condujo aún más hacia la idolatría, aún más hacia la corrupción. Curiosamente, su segunda etapa fue marcada porque abrazó la religión de sus conquistadores. No lo hemos mencionado, pero entre estas dos etapas hay varios versículos que indican cómo el profeta Obed tuvo éxito en su intento de rescatar a un grupo de judíos cautivos a manos de los efrateos. Entre las maldades de Acaz se encuentran referencias claras de su degradación moral y espiritual. Dice la palabra que primero anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Y esta es una referencia tanto a sus prácticas licenciosas como al hecho de adorar a Baales, adorar a becerros, practicar el culto a la fertilidad. Acaz introdujo la práctica de sacrificar a los niños. Acaz rechaza la ayuda de Dios y en desesperación sacrifica a su propio hijo. Y lo hace con la esperanza de que iba a obtener liberación. ¡Qué trágico! Hoy en día los padres no sacrifican a los hijos. Pero si lo llevamos a la parte espiritual, sí que lo hacen, permitiendo que el mundo entre en sus vidas, dejándoles libre albedrío para que escojan las cosas malas. Acaz violó el mandato de adorar solamente al Señor Dios de Israel en el lugar indicado y de la manera correcta. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Ciertamente destruiréis todos los lugares donde las naciones que vosotros habéis de desalojar han servido a sus dioses sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Mandato de Dios. Y Acaz violó ese mandato. Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar. Es posible que su padre Jotán tuviera solo 13 años cuando Acaz nació. Por eso tanto Jotán como Acaz son los gobernantes más jóvenes. Encontramos también a Josías, encontramos también a otros reyes jóvenes. En el caso de Acaz, tenemos a un rey que no tuvo consejo bueno, no tuvo consejo de algún amigo cercano que le indicara o que le dijera que lo que estaba haciendo estaba mal.
Cuando tuvo la oportunidad de contar con la ayuda de Dios, Acaz la rechazó. No tuvo a alguien cercano que le dijera: Acaz, lo que estás haciendo está mal, vuélvete a Dios. Ni siquiera su mejor amigo, ni siquiera una persona cercana a él. Acaz no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y el que rechaza la voz de Dios y su voluntad para la vida, no está haciendo lo recto delante de Dios. Hizo de metal fundido imágenes de los Baales, y esto hizo que el pueblo pecara. Al quitar la mirada de Dios, Acaz volvió su corazón a los dioses de Canaán. Los Baales eran incontables. Cada aspecto de la vida tenía su propio dueño y amo, su propio Baal. Entre los más populares estaba el Baal de la fertilidad. Estos dioses tenían lugar solamente en los corazones egocéntricos de los que habían logrado cierto grado de poder. Y eso le pasaba al rey Acaz. Hemos mencionado el valle de Ben Hinnom, que se encuentra en la parte sudoeste de la ciudad de Jerusalén. ¿Sabías que este lugar llegó a ser el escenario de las prácticas paganas más repugnantes de Judá? El rey Josías, uno de los reyes más jóvenes de la Biblia, lo condenó, convirtiéndolo en un basural para la ciudad. Cuando Jesús hace alusión al infierno como se refirió, está hablando de ese basural que ardía constantemente fuera de Jerusalén también. Dice que Acaz hizo pasar por fuego a sus hijos. Si fue capaz de sacrificar a su propio hijo, no le costó hacerlo con el resto de sus hijos. Su corazón estaba alejado de Dios. Que no nos pase eso a nosotros, que nos alejemos de Dios y que seamos insensibles a su voz. Acaz quemó incienso en los lugares altos, debajo de todo árbol frondoso. Las imágenes de Asera eran de madera, estaban asociadas con la diosa consorte de Baal. Cuando se tallaban, se convertían en ídolos. Jehová entra en escena. Dios entra en escena. ¿Y qué hace? Lo entrega a manos de Rezín, rey de Siria, y también Pekaj, que era el rey de Israel, quienes le ocasionaron una gran derrota. Como hemos mencionado, estos tomaron así venganza por no haber tenido éxito en su alianza con Asiria. En ese tiempo, sus pueblos estaban sufriendo las consecuencias de la deslealtad de Judá. Y esta alianza no prosperó totalmente. Jerusalén seguía intacta. No obstante, Rezín capturó a Eliot para ser retomada como Israel. Esto fue en el año 1948. El profeta Obed, desconocido relativamente, hizo recordar a los efrateos que los que sirven como instrumentos de Dios no deben sobrepasar su mandato o misión. Tenemos aquí un profeta que está intercediendo, se está enfrentando al ejército para interceder, mejor dicho, por los indefensos cautivos judíos. Qué bueno que tengamos entre nosotros profetas como Obed. Hacen falta voces proféticas para indicar el error y hacer volver al camino de Dios a todos los que fallan, a todos los que yerran. Aquí tenemos a un profeta enviado por parte de Dios para confrontar a los que se habían equivocado, a los que se habían desviado del camino de Dios. Lo que hizo Obed inspiró a caídos a que buscaran a Dios. Lo que yo puedo ver es una acción de amor del profeta Obed. Habían prisioneros judíos
Y vemos la acción de amor demostrada a los prisioneros que estaban de acuerdo con los principios establecidos. Acaz rompió con los cánones estipulados por Dios con sus gobernantes al enviar a pedir ayuda al rey de Asiria. ¿Tenía un ejército de valientes? Por supuesto, pero era un ejército que no estaba dependiendo de Dios. Y si sigues leyendo la historia del rey Acaz, los edomitas volvieron a atacar a Judá, causaron mucha pérdida. Los edomitas se mantenían alertas ante cualquier desgracia que pudiera ocurrir a Judá y siempre se beneficiaban. Entran en escena 2 profetas más, Abdías y Joel, que se ocuparon de profetizar sobre las incursiones edomitas que resultaron en el cautiverio para muchos soldados derrotados. Otro de los pueblos que constantemente acechaban a Judá eran los filisteos. No solo se sublevaban contra Judá, sino que arrasaban con sus ciudades. Acaz tenía mucho dinero, o tenía muchos tesoros, mejor dicho. Pero eso no le valió de nada. Encima, ¿sabes lo que hace Acaz? Toma el tesoro de la casa de Dios. ¿Esto sabes qué significa? Qué poca estima por las cosas que pertenecen a Dios. Su conocimiento, su vida estaba tan mal, o sea, es que lo de Acaz es increíble. Estaba tan mal el rey Acaz que decidió robar a Dios. Todo el tesoro del mundo no podía detener lo que estaba haciendo Acaz. Además, todo para lograr propósitos egoístas. Podríamos decir que Acaz tuvo una rebelión contra Dios. A pesar de su reputación delante de Dios, en lugar de arrepentirse, Acaz persistió en su infidelidad a Jehová. No tuvo una relación personal con Dios, como sí la tuvo, por ejemplo, Moisés en el Sinaí. Acaz nunca pudo comprender las riquezas del carácter de Dios. Nunca pudo entender ese versículo que dice: Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Nunca se arrepintió. En su momento de aflicción, como hemos mencionado hace unos minutos, en vez de buscar la presencia de Dios y humillarse, como sí que hizo, por ejemplo, Josafat, cuando se enteró que los ejércitos enemigos venían a por él, se puso a cuentas con Dios y pidió perdón a Dios. Y además pidió perdón a Dios por los pecados del pueblo. Y Dios trajo victoria al rey Josafat. Aquí tenemos a un rey Acaz que nunca tuvo un encuentro personal con Dios. Su corazón se volcó a los dioses de Damasco, usando un razonamiento ciego. Sacrificó en un altar, según el modelo de uno construido en Damasco, a sus hijos. Los pasó por fuego. Acaz cerró las puertas de la casa de Jehová, instauró el paganismo en Judá. Con esta actitud Acaz había sellado su destino. Y la palabra de Dios lo recuerda como uno de los monarcas más perversos que llegó a sentarse en el trono de David. Su muerte ocurrió al mismo tiempo que las fuerzas asirias aplastaron a los filisteos. Y después viene su hijo Ezequías. 16 años de reinado. Acaz continuó viviendo después de su supuesta abdicación, pero vivió apartado de Dios. Qué triste que eso nos pueda pasar a nosotros también.
que estemos pasando por el tiempo de prueba y en vez de volvernos a Dios, buscar su dirección, pues sigamos infieles a Dios. Una historia triste, pero es una historia que nos enseña que Dios tiene que estar en todo momento en el centro de nuestra vida. ¿Qué hubiera pasado si Dios fuera el centro de la vida de Acaz? Pues seguramente no hubiera obtenido derrotas en la batalla. Seguramente el pueblo hubiera recibido provisión y bendición. Seguramente su ejército sería reconocido mundialmente. Pero no. Acaz escogió vivir sin Dios y llegaron las consecuencias. Que eso no nos pasa a nosotros. Que cada día busquemos la presencia de Dios, que cada día podamos presentarnos ante Dios, que cada día examinemos cómo está nuestra vida y reconozcamos que necesitamos a Dios. Acaz no lo hizo. Y se le recuerda como uno de los peores reyes de Israel. Una historia que a mí por lo menos me confronta y me hace pensar en cómo estoy andando ahora mismo, cómo está mi vida espiritual con Dios, cómo está mi relación con Él. Los que sois padres, proteger a vuestros hijos, no hagáis como el rey Acaz. No los vais a pasar por fuego, pero a lo mejor el pasar por fuego en nuestra época actual significa entregarlos a los dioses de este mundo, permitir que leyes entren en vuestro hogar. Un rey que no anduvo conforme a los caminos de Dios, y ahí están las consecuencias. Y la palabra de Dios presenta al rey Acaz y nos da estos puntos, nos invita a reflexionar para que nosotros no caigamos como él lo hizo. El mundo aprieta. Satanás está como un león rugiente esperando a quien devorar. Está al acecho. Estemos en alerta. Busca a Dios cada día. Es el tiempo de hacerlo.